En diálogo con Blue Radio, el vicefiscal general de la Nación anunció que se pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria por el escándalo de las chuzadas del DAS que revivió tras la entrega de María del Pilar Hurtado. ¿Cuáles son las razones para esta petición? ¿Qué ha ocurrido de nuevo en el caso de la directora del DAS? Nos cuenta Alejandro Tibaduiza. Mabel y televidentes, en buenas tardes. Pues siguen las repercusiones por el escándalo de las chuzadas del DAS y la captura de María del Pilar Hurtado. Ha señalado el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, que las principales razones para solicitar a la Corte Suprema de Justicia emitir esta compulsa de copias en contra del senador José Obdulio Gaviria es la declaración del capitán Jorge Alberto Lagos, que reposa en el expediente de las chuzadas y que lo implican a él en varias reuniones en las que habría tenido conocimiento de interceptaciones y seguimientos ilegales. De inmediato, el senador del Centro Democrático reaccionó airadamente. Veamos. En el caso, por ejemplo, de José Obdulio Gaviria, teniendo en cuenta que él hoy en día es senador de la República, se compulsaron las copias a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte Suprema de Justicia la que determine y avance en esa investigación. Y las hipótesis que hemos estructurado hasta ahora y que hemos llevado a juicio son las hipótesis que nosotros creemos son contundentes. Vicefiscal dirige en la Fiscalía una banda criminal en contra del Centro Democrático. Se dedica a la política, va al Senado a hurgar y a maquinar cosas. Una reacción tan airada como la que escuchábamos del senador José Obdulio Gaviria fue también la del expresidente y también senador Álvaro Uribe Vélez, quien trinó de manera frecuente esta mañana a través de su cuenta de Twitter. Veamos justamente cuál fue la reacción del senador del Centro Democrático. En sus trinos, el expresidente Álvaro Uribe defendió el proceder de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Al asumir la presidencia conocía a María del Pilar Hurtado, quien venía precedida de buena reputación por trabajo en otros gobiernos. María del Pilar fue nombrada en el DAS por recomendación de sus superiores, quienes dieron excelente informe. María del Pilar ha sido una funcionaria proba. El exmandatario lanzó interrogantes. Testigos contra María del Pilar eran funcionarios del alto nivel. Si las órdenes eran ilegales, ¿por qué las cumplieron? A María del Pilar, a otros compañeros y a mí nos acusa el colectivo Abogados de FARC y de extrema izquierda. Y se defendió de lo que él llama algunas indagaciones que reconoce se hicieron durante su gobierno. Operaciones de seguridad nacional como indagar por caso de senadora que incitó a golpe de Estado desde México no violan la ley. Operaciones de seguridad nacional como indagar por aportes del chavismo a políticos no violan la ley. Durante el fin de semana, después de la entrega de María del Pilar Hurtado, así reaccionó Uribe. Víctima de un creciente matoneo, de una escalada de tortura por parte de Santos, de sectores cercanos a la FARC, del extremo izquierdismo que pretende apoderarse de la justicia. La energía de las convicciones se conoce mejor en la adversidad que en el buen tiempo. Fuerza. El expresidente Uribe aseguró que el único afán de la Fiscalía es imputarlo por haber derrotado el terrorismo. 2:03 de la tarde. Noticias Caracol consultó a algunos magistrados que fueron víctimas de las interceptaciones ilegales y también a representantes de derechos humanos, quienes esperan que con la captura de María del Pilar Hurtado, la entrega de María del Pilar, se pueda saber la verdad de lo que pasó en esa época. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué más dicen las víctimas, Luis Eduardo? Vanessa, buenas tardes. Mire, la Corte Suprema de Justicia jugó un capítulo especial en este escándalo de las chuzadas. 3 presidentes de este alto tribunal denunciaron atropellos, interceptación ilegal y hasta amenazas. Muchos magistrados también hoy tienen sus abogados y están exigiendo justicia frente a este caso porque ellos dicen que también son víctimas. Pero algunos defensores de derechos humanos advirtieron además que no solo se registraron amenazas, sino que incluso el DAS montó frente a su residencia un apartamento para vigilar a este defensor de los derechos humanos y a sus familiares. Ellos esperan que con la llegada de María del Pilar Hurtado al país comience el final del capítulo sobre las chuzadas del DAS. El 8 de febrero del 2007, el magistrado César Julio Valencia Copete fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y por esos días la Corte dictó las primeras sentencias por parapolítica en las que aparecían varios congresistas uribistas. El entonces magistrado dice que fue víctima de las chuzadas del DAS por ese hecho. En mi caso hubo agresiones verbales, intentos de agresiones físicas, se nos pusieron unas grabadoras, se interceptaron los teléfonos, no solamente los míos, sino los de mi madre, los de mi hija. Adicionalmente se me escudriñaron en las notarías de Bogotá
Jaime Arrubla también ocupó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en el 2009 y también se declaró víctima del DAS. Algunos amigos me comunicaron que le habían recibido unas grabaciones donde parecían conversaciones mías con ellos y que seguramente el chuzado era yo y no ellos. Para la época, Alirio Uribe, defensor de los derechos humanos, denunció atropellos del DAS. Que habían contratado un apartamento frente a mi casa para vigilarme, que revisaban las basuras y estaban los informes de las basuras, que habían intentado enamorar o cooptar a la señora del servicio doméstico, están las órdenes de trabajo, etcétera. Los tres juristas le hicieron una solicitud a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS. Pues yo creo que ella debiera decir la verdad de quién fue exactamente la persona, individualizar quién o quiénes le dieron la orden de ejercer esos actos criminales que les he citado. Que diga la verdad, ¿no? Ella fue directora del DAS, ella supo de muchas de las cosas irregulares que ocurrían en el DAS. Los dos magistrados y el defensor de derechos humanos confían en que ahora sí se conozca toda la verdad sobre el escándalo de las chuzadas. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado César Julio Valencia Copete, considera que de alguna manera María del Pilar Hurtado también es una víctima porque ella se dedicó a recibir órdenes y a ejecutarlas. Lo que le está pidiendo a María del Pilar Hurtado es que diga si la orden salió de Palacio y si la orden salió del expresidente Álvaro Uribe. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Gracias, Luis Eduardo. Y exagentes de la inteligencia y los más altos exfuncionarios del DAS procesados por este escándalo de las chuzadas señalaron directamente en su momento a María del Pilar Hurtado como la presunta responsable de las interceptaciones ilegales. Los exdirectivos del DAS procesados por el escándalo de las chuzadas señalaron en su momento directamente a la exdirectora de ese organismo de seguridad. Fernando Tavares, el exdirector de inteligencia, aseguró que María del Pilar Hurtado les llamaba fuertemente la atención. Eran reuniones de 5 o 10 minutos en que nos manifestaba esas cosas y nos decía que le habían llamado la atención en presidencia y decía puntualmente que el doctor Bernardo Moreno y el doctor José Obdulio Gaviria. Otro exfuncionario que declaró en contra de Hurtado fue el exsubdirector de análisis del DAS, Gustavo Sierra. Ella me dijo inmediatamente que le presentara un resumen de la información y un audio, y que se lo llevara a su apartamento ese fin de semana, domingo, a las 5 de la tarde. Yo se lo llevé a su apartamento y se lo entregué. Alba Luz Hurtado, la llamada Mata Hari, una de las exagentes de inteligencia del DAS que participó en los seguimientos ilegales a magistrados, también acusó a María del Pilar Hurtado. Por los alcances de la misión y también porque la señora María del Pilar se sentía muy feliz por nuestra labor. Exhorto a la doctora María del Pilar que venga, que diga la verdad, que colabore con el país, que colabore con la justicia, que colabore con todas las personas, las víctimas que están esperando de ella. A los testimonios que señalan a la exdirectora del DAS se suman los del exsubdirector de Contrainteligencia, capitán Jorge Lagos, y la exsubdirectora de Operaciones, Marta Inés Leal. A propósito del caso de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y del escándalo de las interceptaciones ilegales, ese no ha sido el único episodio que salpicó al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. Aquí le recordamos otros casos que involucran a varios funcionarios de esa entidad del Estado que finalmente desapareció. Enero de 2005. Estalla el escándalo por la relación de narcotraficantes y grupos de autodefensas con directivos del DAS. En esa fecha se conoce que Rafael García, ex jefe de informática de la entidad, había borrado antecedentes de mafiosos y paramilitares. 18 de junio de 2009. Se conoce que el general Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, es vinculado a la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989. La Fiscalía indaga por qué Márquez cambió el esquema de seguridad del ex candidato presidencial a última hora. 21 de febrero de 2009. La revista Semana dio a conocer que el DAS había interceptado conversaciones de magistrados, periodistas y políticos de la oposición. Hoy altos funcionarios están siendo investigados por el escándalo de las chuzadas. 8 de julio de 2010. El diario El Universo de Ecuador reveló que agentes del DAS, supuestamente, habían viajado a Quito con la misión de interceptar las comunicaciones del presidente Rafael Correa, después del bombardeo en suelo ecuatoriano, donde murió el comandante de las FARC, Raúl Reyes. 14 de septiembre de 2011. La Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de cárcel al exdirector del DAS, Jorge Noguera, por entregar información confidencial de inteligencia para militares y por el homicidio en Barranquilla del sociólogo Alfredo Correa de Andrés. 17 de octubre de 2011.
La revista Semana reveló que agentes del DAS habían estado detrás del atentado contra la vida del actual vicepresidente Germán Vargas Lleras. Actualmente se indaga la posible participación de miembros del DAS en los magnicidios de Bernardo Jaramillo Osa el 22 de marzo de 1990 y de Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990, entre otros escándalos.